Vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios. Salmos capítulo 137. Salmos 137. Voy a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual. Es una versión un poco diferente de la Reina Valera, la que acostumbramos a leer. Pero por esta ocasión quiero leer este capítulo entero que contiene 9 versículos. Un capítulo corto, pero quiero leerlo en esta versión. Salmos 137 de la traducción en el lenguaje actual dice así, de esta forma: Cuando estábamos en Babilonia, lejos de nuestro país, acostumbrábamos sentarnos a la orilla de sus ríos. No podían contener el llanto al acordarnos de Jerusalén. En las ramas de los árboles que crecían junto a esos ríos colgamos nuestras arpas. Los mismos soldados que nos sacaron de Israel y nos hacían trabajar, nos pedían estar alegres, querían oírnos cantar, querían que les cantáramos canciones de nuestra tierra. Jamás cantaríamos en tierra de extranjeros alabanzas de nuestro Dios. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, que me corten la lengua si por estar alegre dejo de pensar en ti. El día que Jerusalén cayó, los edomitas gritaban: acaben con la ciudad, que no quede rastro de ella. Dios mío, no te olvides de esos gritos. Un día, ciudad de Babilonia, también tú serás destruida. Dios habrá de bendecir a los que te paguen con la misma moneda. Dios habrá de bendecir a los que agarran a tus hijos y los estrellen contra los muros. Quiero hablarles bajo el tema nunca olvidar y nunca más. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, Padre. Te ruego que me uses, que pongas palabras en mis labios, pensamientos en mi mente. En estos minutos que restan del servicio, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo. Que cada hermano o hermana que está aquí, Señor, sea, Señor, sensible a tu palabra y que pueda entender que es importante seguir avanzando, creciendo y cuidando de lo que tú nos has dado, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Nunca olvidar y nunca más. Los judíos tienen una expresión que es esta: never forget and never again. Nunca olvidar y nunca más. Son votos poderosos y solemnes, estrechamente asociados con el holocausto. Sirven como un doble imperativo: recordar las atrocidades del pasado, evitar que se repitan. El significado nunca olvidar es esta frase, es un llamado a perseverar la memoria del pasado. Significa que debemos de recordar a las víctimas y los horrores del holocausto y otros genocidios para honrar a los muertos, comprender cómo puede desarrollarse la maldad y cómo algunos pueden decir que nunca aconteció, cuando el presente nos revela sus estragos y sus efectos. La frase nunca más, este es un llamado a la acción, es un voto para resistir el odio y los perjuicios y para trabajar activamente para prevenir el genocidio y las atrocidades masivas en el futuro. La palabra genocidio significa ataques violentos con la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racional o religioso. Ahora, el origen o el significado de estas frases se remontan en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial,
que se llevó a cabo en los años 1939 a 1942. Inmediatamente después del Holocausto, los sobrevivientes y otros prisioneros políticos del campo de concentración utilizaron estas expresiones como nunca más en carteles hechos a mano para denunciar el fascismo, conmemorando el Holocausto. Estas frases cobraron relevancia en las décadas posteriores a la guerra como el tema central de la educación y conmemorando el Holocausto. Se han escrito en monumentos conmemorativos, se enseñan en los museos para mantener viva la memoria de más de 6 millones de víctimas judías y otras más por la persecución nazi. Nunca olvidar y nunca más. Mis amados hermanos, hay situaciones que hemos pasado en la vida que nunca se nos ha olvidado. Pero también han sucedido cosas que nunca más deseamos que sucedan otra vez. Momentos muy difíciles, situaciones amargas y muy dolorosas. Esto me recuerda de un dicho del filósofo español Jorge Santayana, que dijo: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Ahora, el Salmos que leímos al inicio es uno de los salmos más tristes y lamentables del pueblo de Israel. Aquí nos pinta una imagen dolorosa y difícil de procesar, un acontecimiento que los marcó para toda la vida, y incluso algunos que fueron llevados esclavos, cautivos a Babilonia, jamás regresaron a la tierra santa. En otras palabras, murieron en esa tierra de esclavitud y de maltrato y de insultos. Algunos se olvidaron de su Dios, aceptaron las costumbres babilónicas, y el capítulo 137 de los Salmos nos comparte un enorme golpe emocional, espiritual y físico. Qué lamentable que algunos nunca se recuperaron, nunca pudieron ver la luz ni la salida. El deseo de volver a Dios se les había ido por completo, pero este tipo de mentalidad los ha venido siguiendo por mucho tiempo. La Biblia nos relata en el libro de los Jueces, solamente en ese libro, que muchas veces era un pueblo inconstante. Por un tiempo estaban bien y luego se alejaban de Dios. Se les hacía fácil adorar a otros dioses, imitar a otros pueblos, practicar cosas que Dios aborrece. Y cuando estaban en el pozo de la desesperación, cuando miraban que su vida estaba en peligro una vez más, en las ruinas, que las cosas se les habían salido de sus manos, entonces este pueblo, Israel, clamaban a Dios, se humillaban, oraban y se arrepentían, y maravillosamente Dios una vez más los escuchaba. Una vez más Dios les ayudaba. Dios volvía a sacarlos de las manos de sus enemigos. Estaban por un tiempo bien, pero luego caían otra vez. Se acercaban a Dios, se arrepentían. Dios les volvía, les daba un juez, un profeta, un varón de Dios. Escuchaban a estas personas por un cierto periodo de tiempo, pero la Biblia nos dice de que otra vez caían. Otra vez sucedió lo que les había acontecido en el pasado. Esto sucedió muchas veces, de tal forma que los enemigos de Israel, algunos los estaban estudiando, cómo actuaban, cómo era el pueblo de Israel. Algunos sabían que Israel tenía un Dios, pero un Dios poderoso, que no había otro Dios como Israel, que cuando Israel clamaba, Dios los escuchaba, y Dios destruía, derrotaba y eliminaba a sus enemigos. Pero en este tiempo
que se escribió el capítulo 137 de Salmos en esa época y tiempos después, donde reinaba en ese tiempo un hombre llamado Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este varón los estudió muy bien. Él sabía qué clase de Dios tenía Israel. Nabucodonosor también conocía quién era Israel y cómo actuaban ellos. Conocía su inconstancia, su infidelidad a Dios, y que muchas veces era un pueblo inseguro, gente de doble ánimo. Eran como una hoja que cae del árbol sin sustancia. Cualquier viento los arrastra y los lleva a donde quiera. Así eran muchos de la nación de Israel, Nabucodonosor, y lo sabía esto. Ahora, ¿quién era él? ¿Cómo era Nabucodonosor? Se considera que era uno de los reyes más sanguinarios, más crueles. Pareciera que Nabucodonosor no tenía un corazón, ni mucho menos sentimientos. Era uno de los hombres que odiaba a Israel, y además quería exterminarlos, acabar por completo esa nación, eliminarlos de esta tierra. Y este hombre, rey de Babilonia, era un genio, pero en cuanto lo malo, lo negativo, pensó, maquinó pensamientos destructivos y dijo: ¿cómo puedo destruirlos, pero a la misma vez quitarles el deseo una vez más a regresar a su Dios, a orar a su Dios, a buscar otra vez a su Dios cuando están en las ruinas? Esa era la mentalidad de Nabucodonosor. Sabía cómo eran ellos, pero él dijo: los voy a destruir, pero también quitar todo ánimo y deseo de regresar a su Dios, de buscar a su Dios, de reconciliarse con su Creador, de desear de regresar a su tierra cuando conquistó a Israel. Era un tiempo que Israel se había alejado de Dios, se habían descuidado Israel, y en ese momento de descuido el diablo utilizó a Nabucodonosor, que es tipo y figura de Satanás, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Nabucodonosor representa a Satanás, y en ese momento que dejaron una grieta abierta, en ese momento de descuido, Nabucodonosor los conquistó. Nabucodonosor dijo: me voy a aprovechar de esta situación, tomaré ventaja de este descuido, los voy a atacar en áreas vitales, esenciales del bienestar de los ciudadanos de Israel. Destruiré el templo. Mandó a matar a los soldados, aquellos que protegían a la nación de Israel, los mató. A sus jóvenes que inspiraban fuerza y futuro, los eliminó, para que jamás se volvieran a levantar y hacer guerra. Derribó sus muros. El cerco que los rodeaba y los protegía a los ciudadanos de Israel, derribó esos muros. También sus casas, sus residencias habían sido quemadas. Estas áreas tan esenciales, imagínense, en cuestión de días, todo se les quitó. Todo se les quitaron. Y además de lo material, lo más valioso de un hogar, de una nación, es su gente, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus amigos. Su gente es lo más valioso. No era el edificio, no eran los muros ni las casas, era su gente. Eran los líderes religiosos, eran los soldados que defendían sus tierras, su gente. Y cuando esto se les quitó, se les destruyó, esto los desmoralizó, esto los paralizó. Se quedaron en shock, no sabían qué más hacer, a dónde correr y a dónde acudir. Todo esto sucedió. Les quemaron el templo, les derribaron los muros, quemaron sus puertas de la ciudad y todas sus viviendas, mataron a sus soldados, aquellos hombres fuertes. Y los que habían sobrevivido los llevaron cautivos, los amarraron en grupos. Algunos dicen
que estaban en grupos, alineándose, caminando todos ellos rumbo a Babilonia, rumbo a la esclavitud. Nadie podía caminar con su cabeza, con su frente en alto, diciendo: yo no me voy a hacer humillar. El momento que dice la historia, que un soldado babilónico miraba a algún judío, algún anciano, alguna mujer, a alguno de los que habían quedado sobrevivientes, amén, con la cabeza en alto, en ese momento lo mataban y los tiraban a la orilla donde estaban caminando este pueblo. En otras palabras, no podían tener orgullo, ni mucho menos caminar con la frente en alto. ¿Por qué? Porque decían: si caminas con tu frente en alto, te vamos a matar. Comenzaron a acostumbrar a caminar con la cabeza, con los ojos mirando hacia abajo, hacia la tierra. Les quitaban la vida, los tiraban a la orilla de la carretera. Pero también todos los soldados que los habían muerto, aquel pueblo, aquellos hombres y mujeres, aquellos niños miraban en la orilla de las carreteras donde iban caminando hacia Babilonia, miraban a sus familiares, miraban de pronto a su padre, a su abuelo, a sus hermanos que estaban muertos a las orillas de la carretera, al lado derecho, al lado izquierdo. Muerte, destrucción, sin vida. Había una desolación, una desmoralización terrible que estaban presenciando el pueblo de Israel. Y cuando habían llegado a la tierra de Babilonia, presenciaron algo que nunca habían visto: una nación grande con muros muy altos y anchos. En otras palabras, Nabucodonosor había construido algunos muros para que el momento que miraran esos muros se desmoralizaran y pensaran: jamás podremos salir de esta tierra, jamás podremos destruir esos muros. Una vez entrando allí, jamás podremos recuperarnos o salir de esta tierra. Imagínense, iglesia, en este estado emocional de los sobrevivientes, aquellas madres, aquellas hermanas, aquellas abuelas, aquellos ancianos, aquellos niños, cómo se sentían, qué era lo que cruzaba por la mente de ellos, aquellos hombres que se les había perdonado la vida. Y el Salmos 137, algunos historiadores creen que se escribió algunos años después de lo acontecido, de la llegada a Babilonia. Y este salmo nos narra el estado emocional de Israel, que nos describe lo que había en su mente y en su corazón, y nos revela de su alma destrozada. Comienza el salmo diciendo: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Se cree que existían en ese tiempo dos ríos que llegaban a Babilonia, el Éufrates y el Tigris. En el tiempo donde ellos iban a lavar su ropa o bañarse, o en tiempo de reunión, porque utilizaban esa zona para reunirse los judíos. Y algunos teólogos dicen que cuando llegaban a lavar sus ropas o bañarse o tener alguna reunión religiosa o reunión familiar, allí utilizaban esos ríos para llorar. No querían que los babilónicos observaban su quebrantamiento y utilizaban esas aguas para derramar su alma y llorar. Y el agua de sus ríos podían mezclarse con las lágrimas de ellos. Y dice la Biblia que allí se sentaban, revelando su postura no solamente física, sino su postura emocional y espiritual. Ya no queda nada, me rindo, estoy cansado de estar en esta situación, no sigo más. Por eso surgía ese quebrantamiento, ese lloro, ese gemido cerca de los ríos de Babilonia. Su posición física reveló su posición, su condición interna, sentados.
Y cuando alguien se sienta, su postura física, y cuando alguien se sienta, amén, espiritualmente, está diciendo: no puedo más, no quiero seguir más. Y pregunto, ¿cuántas madres, abuelas, hermanas, mujeres, esposas estaban en esos ríos sentadas? ¿Cuántos ancianos, cuántos niños estaban sentados acordándose de sus tiempos con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos? ¿Cuántas veces deseaban llegar al templo para adorar a Dios? Pero ahora estaban en una tierra, amén, extranjera, donde los enemigos se burlaban de ellos, donde los enemigos aprovecharon la situación para burlarse de ellos. ¿Cuántas veces iban a ese lugar para desahogarse? Pero no solo eso, sino para llorar, gritar, golpear esas aguas de pronto, tal vez enojarse con el uno al otro, reclamándose: si hubiéramos hecho esto no nos hubiera acontecido. ¿No has escuchado eso? ¿No se te ha cruzado por la mente? Si hubiera hecho esto no estuviera en esta situación. Y a veces cosas que pasan en la vida, el pasado posiblemente para algunos sigue martillando sus corazones. Y el diablo se aprovecha de esa situación, del pasado, lo que has vivido, lo que has atravesado, o posiblemente algo que ha sucedido en estos días que sigue martillando tu corazón. Y el diablo, como hay una grieta que has permitido en tu vida, se aprovecha. Y usted sabe que el diablo, cuando se mete, quiere hacer un estrago en la vida de esa persona, de esa familia, de sus hijos. Israel se acordaban, dice la Biblia, de Sión. Se acordaban de lo que hacían en aquella iglesia, en aquel templo, en aquel monte sagrado donde estaba el templo de Dios. Allí adoraban a Dios. Allí sentían la presencia de Dios, pero ahora en otra tierra extraña. Y ahora donde estaban lejos de la tierra santa, del templo de Dios, ahora solamente habían solo recuerdos, memorias, donde se acordaban de aquellos tiempos, donde sentían la presencia de Dios. Pero ahora está ausente la presencia de Dios porque ellos están desmoralizados y piensan que Dios ya no habita donde ellos están. Y allí donde estaba el templo, donde se acordaban que había intimidad con Dios, era un lugar donde inspiraban, donde Dios podía perdonarlos y darles la oportunidad de arrepentirse y de perdonar sus pecados. El templo era un lugar de reconciliación con Dios, un lugar de reflexión, un lugar de meditar del pasado, el presente y el futuro. Pero ahora la condición de ellos ahora era totalmente distinto. Ahora solamente era en los acuerdos que estaban en su mente. Ya no existía el templo. Ese monte solo quedó cenizas del templo, solo quedaban recuerdos y memorias. Y el verso 2 nos dice: sobre los suaces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los suaces eran algunos árboles que crecían en esas zonas. Esos árboles no fueron creados para sostener instrumentos, y sobre todo instrumentos para adorar y alabar a Dios. Pero nos dice este verso que colgaron sus arpas. Ya no había un cántico en sus corazones. Su alabanza fue tan afectada que decidieron colgar sus arpas, sentarse cerca de sus ríos y llorar. Digo yo, ¿para qué llevar algún instrumento si no lo vas a usar? Y lo que se me viene a la mente era solamente para demostrarle a los babilónicos que todavía había una alabanza, pero ellos sabían que por dentro solamente estaban apantallando, solamente estaban allí para imitar que iban a hacer algo, pero en realidad no había nada en sus corazones.
Eso es lo que quiere hacer el diablo. Robar tu alabanza. Porque él entiende que en medio de la alabanza de su pueblo, Dios habita. Y cuando alguien alaba a Dios, algo maravilloso comienza a suceder por dentro de tu alma. Pero no sé si a ti te ha pasado que cuando estás atravesando por algo, viene a tu mente, a tu corazón: ¿cómo puedo alabar a Dios por lo que estoy pasando, atravesando? Pero ¿sabe lo que la Biblia me dice y lo que puedo percibir en esta escritura? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca podremos parar de adorar a aquel que todo lo puede. Alabado sea el nombre de Jesús. Puede ser que más de alguno que está aquí en esta mañana, o algún día el que nos va a estar viendo esta enseñanza, que tal vez el diablo te ha dicho más de alguna vez: ¿por qué levantas tus manos? ¿Por qué pasas al altar? ¿Sabe por qué? Porque muchos no pasan al altar, muchos no alaban a Dios como deben o como lo hacían antes. He escuchado en el pasado: ya no alabo a Dios como antes, ya no he sentido la presencia de Dios como antes. Y me he preguntado en algunas veces: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que te está afectando para conectarte con tu Dios? Israel no estaba cerca del templo, pero tú sí estás en el templo. Israel no estaba en la tierra santa, pero tú sí estás en una tierra que es considerada santa. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando miro esta escritura, este capítulo, que Israel estaba recibiendo burlas, los dijeron los soldados de Babilonia que cuando los llevaban cautivos: cántenos esos cantos de Sión. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos estos cantos que solamente se cantan en el templo? Se estaban burlando de su situación. Y sabe, es bastante doloroso cuando se burlan de ti y tú no haces nada. Se burlan de ti y tú aceptas esa burla, te mantienes callado. ¿Por qué? Porque hay un pasado que te martilla, porque tu corazón no está sano, tu corazón no ha sido restaurado. Cuando alguien te dice algo, recibes esa basura, y esa basura la meditas de día y de noche en tu vida, en tu corazón. Por eso esa basura afecta tu alabanza, tu adoración. Por eso cuando llegas al templo piensas: no puedo alabar a Dios. Piensas: Dios no me va a bendecir. Piensas que Dios no va a bendecir mi matrimonio, mi hogar. Y es mentira del diablo. Dios sabe que Él te quiere bendecir. Dios sabe que si tú le crees y te humillas, Él te va a restaurar, Él te va a bendecir, Él te va a levantar, y tú vas a nuevo a mirar la mano de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Israel en este capítulo nos enseña lo que no debemos de hacer y no repetir. Todos hemos pasado por alguna situación difícil, pero no permitas que ese pasado, ese pecado, esa mancha que de pronto algunos la han sacado, tal vez te la han embarrado en tu cara: mira lo que hiciste, mira lo que sucedió, mira esto y lo otro. No, cuando un corazón está restaurado y sanado, no importa lo que digan, uno sabe en quién ha creído. No sé si te recuerdas el día de que te bautizaste, cuando tus pecados fueron perdonados. Saliste de esas aguas con tu cabeza, con tu frente en alto. Saliste de esas aguas, comenzaste a caminar sintiendo la bendición, la restauración. Y ese pecado, ese peso de pecado se te ha ido, se te quitó. ¿Por qué? Porque recibiste el perdón de Dios. Pero ¿qué sucede con el tiempo? ¿Qué pasa con la vida de algunos? Algunos que con el tiempo se caen, y a algunos se les hace difícil levantarse, restaurarse. Qué difícil
Es mirar a algún hermano, alguna hermana que en su tiempo los miraste participar a servir, pero eso les afecta, que de tal forma que ha afectado de pronto a los que están cerca de ti. Y eso es lo que quiso hacer, y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. No solamente afectó el ejército, los líderes religiosos, pero también a los padres, a los jóvenes. Y muchos de ellos crecieron con esa mentalidad. Crecieron de tal forma que sí había una profecía que iban a estar ahí por un cierto periodo de tiempo y que iba a venir la restauración, pero la historia nos relata que muchos de ellos se quedaron en Babilonia. Les habían abierto una puerta, una salida. Dios había levantado a Nehemías, a Esdras y Zorobabel. Dios había levantado a estos hombres, que estos hombres habían anunciado: esta es la salida. Dios nos está dando una oportunidad de salir, de escapar, de restauración. El templo una vez más había sido reconstruido. Los muros se habían levantado. Las puertas se habían restaurado. Sus casas, sus habitaciones se habían renovado, otra vez más levantado. Pero muchos dijeron: ya no más, no regreso, no me voy a levantar. Y yo reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús. Y lo que Dios quiere hacer en nosotros con la iglesia, querido Padre, que tal vez más de alguna vez nosotros hemos fallado a nuestra familia, a nuestros hijos. Y tal vez más de alguna vez algún hijo, alguna hija le ha dicho: papá, le ha dicho a mamá lo que ha sucedido en el pasado. Quiero decirte, Padre, en esta mañana, hoy más que nunca, levántate. Hoy más que nunca, restáurate. Recibe la sanidad de tu alma. La salida está aquí, la bendición está aquí. La sanidad está aquí en la casa del Señor. Que esto no se repita en la vida de tus hijos, porque hay una tendencia, hay un patrón, hay una maldición, que si uno no se restaura, ese pecado, esa carga, ese peso también puede caer sobre vuestros hijos y puede repetirse una vez más ese ciclo. Pero Dios reprenda ese ciclo, esa maldición, ahora y para siempre. El día de ayer en la noche me estaba acordando de hace algunos años atrás de un sueño que tuve. En el sueño que tuve estaba escuchando ruido detrás de mi casa. Y recuerdo que cuando salgo para afuera de mi casa, habían varios lobos alrededor de mi casa queriendo entrar a mi hogar. Y recuerdo que agarré algunas piedras, algunos palos y comencé a tirárselos. Se iban, pero a las horas regresaban. Se iban y regresaban. Y cuando me levanté esa mañana, recuerdo que el Señor habló a mi espíritu, a mi alma, a mi corazón. Así es el enemigo. Se va, pero viene. Se va y viene. Y esta guerra, esta lucha va a seguir hasta que Cristo venga. El momento que Cristo venga, eso ya no más va a suceder. Pero mientras estemos en esta tierra, habrá lucha, habrá pruebas. Pero ¿qué debes de hacer tú y yo? Es agarrar nuestras armas de milicia, el arma que el Señor nos ha dado, y luchar ahora, mañana y hasta que Cristo venga. ¿Por quién? Por mi vida, por mi matrimonio, por mi familia, por mis hijos, por las generaciones que han de venir detrás de nosotros. Como pastor necesito luchar y orar por la iglesia, por los líderes. Usted líder, usted hermano que le sirve al Señor, es importante que usted también se active y busque del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo quiere desmoralizarnos, quiere quitar una mentalidad de guerrero, de valiente. Y esto me recuerda, hace años atrás salió un video viral. Un muchacho que iba caminando en el bosque,
De repente le llamó la atención que venía un animal que lo llaman en inglés Wolverine. Había este animal, venía pero con algo en su boca, y era la cabeza de un chivo, de un venado que había agarrado. Y llamó la atención y se fue viral ese video porque este animal le cortó la cabeza a ese animal y se lo quería comer. Cuando miré ese video, una de las cosas que el diablo quiere es afectar tu mentalidad. La Biblia dice en Proverbios 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y si tienes que renovar tu mente, tu corazón, en esta mañana, tú lo puedes hacer ahora, en el nombre de Jesús. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies y vamos a tomar unos minutitos para rogarle al Señor que nos ayude. Nunca más, en el nombre de Jesús. No sé si habrá alguien en esta mañana que desea pasar este altar y pedirle: Señor, ayúdame. O si usted quiere orar allí donde usted está, vamos a rogarle al Señor. Señor Jesucristo, aquí estamos delante de ti en esta mañana, Señor. En esta mañana, Dios, donde podemos acudir a ti.